Bien, FTP es un protocolo que está pensado para la transferencia de archivos rápida y fiable, pero no está pensado para la seguridad. Para nosotros poder mandar o transferir los archivos por el protocolo FTP de forma segura, tenemos que recurrir, igual que hicimos en Apache, a SSL, a darle una capa de seguridad a través de certificados digitales con criptografía asimétrica, como vimos ya en capítulos anteriores. Para ello, FTP tiene unas directivas donde nosotros ponemos estos valores. Por ejemplo, aquí tenemos la directiva RSA Certify, donde ponemos el certificado firmado por una autoridad, la clave privada del servidor, en esa directiva RSA Private Key File, y luego tenemos la directiva SSL Enable, donde activamos o no el servicio. Luego veremos que vamos a necesitar más directivas, y de hecho estos dos parámetros, estos dos ficheros con el certificado y la clave privada, vamos a ver que son los que trae el programa configurados inicialmente, pero vamos a tener que crear los nuestros propios. Pero aún así, vamos ahora a probar cómo funcionaría esto desde el cliente. Si vamos a nuestro cliente y abrimos el FTP, vamos a aprovechar para ver la herramienta esta de gestor de sitios FTP. En vez de conectarnos de forma rápida, nos conectamos por esta, donde podemos poner o guardar las diferentes conexiones a diferentes servidores y con diferentes usuarios y tenerlos almacenados con un nombre. En este caso tenemos que usar FTP explícito sobre TLS, sobre un protocolo SSL más actualizado que es el TLS, si está disponible. Y luego hacemos el modo de acceso por contraseña. Aquí hemos puesto el nombre del sitio, no, aquí hay que poner el nombre del servidor, es decir, a la máquina a la que nos vamos a conectar. Y aquí le damos un nombre al sitio, el que nosotros queramos darle para identificarlo. Luego aquí ponemos el tipo de acceso, si es un usuario normal, para acceder por usuario y contraseña, y damos al botón de conectar. Vemos que nos ha conectado, pero nos ha conectado por FTP, no por FTPS. Lo vemos aquí. En el sitio configuramos que por FTP o por FTPS si estaba disponible. Para asegurarnos y obligarle a conectarse por FTPS, también podemos usar aquí el sitio este, el cuadro de texto donde ponemos el sitio. Ponemos FTPS // así obligamos a ese protocolo. Y es ahí donde nos da el error. Dice que está reusado por el servidor. Y la razón es esa, la razón es que nosotros vamos al fichero de configuración, no hemos puesto un certificado y no hemos puesto los protocolos por los cuales podemos acceder. Para ello tenemos que habilitar aquellos protocolos que nosotros vamos a permitir la conexión. Esto lo dice el cliente, depende de lo moderno o los parámetros del cliente. Con esto decimos que soportamos todas las versiones de SSL, desde las anteriores, por TLS, y luego, a la hora de indicar el certificado del servidor o la clave privada, vamos a usar los parámetros que ya creamos en el capítulo anterior para HTTPS, que tenemos almacenados ahí en el fichero newser.pem, en esta ruta, y la clave privada en newkey.b. Con estos valores y estos otros que añadimos aquí, que son, bueno, no son necesarios, pero son interesantes. Por ejemplo, que no permita a los usuarios anónimos conectarse, o sea, que permita a los usuarios anónimos conectarse por SSL y forzar a las conexiones que siempre sean de usuarios locales por SSL. Aquí decimos que no, podemos conectarnos de las dos formas. Y para los logins de usuario igual, no forzamos a que sean por SSL. Bueno, estos son los parámetros típicos que podemos poner en nuestro servidor FTPS. Vamos ahora a guardar, a salir de aquí. Debemos posteriormente reiniciar el servidor. Hacemos aquí y volvemos a nuestro cliente a probar esto mismo. Ahora con la misma tipo de conexión que teníamos aquí, o volviendo a nuestro gestor de sitios, ahora sí le vamos a decir
que use conexión explícita sobre TLS si está disponible, que en este caso ya lo está. Le damos a conectar y efectivamente aquí ya podemos comprobar que se trata de conexión FTPS. En la parte de arriba vemos los datos del certificado del servidor. Tipo de clave, fingerprint, desde cuándo a cuándo es válido, número de serie, etc. Un poco más abajo a la izquierda tenemos quién es o los datos del servidor, del certificado del servidor, los datos a quién pertenece y demás, a qué web está asociado. Y luego a la derecha vemos los datos de la autoridad certificadora que ha firmado ese certificado. Y un poquitín más abajo los detalles de la sesión, el protocolo que utiliza y demás. Con eso entonces hemos comprobado que hemos hecho una, digamos, conexión FTPS. Conexión por FTP, pero segura, cifrada. Desde los clientes, en este caso Filecilla, también podemos hacer, aparte de conexiones FTP, podemos hacer conexiones SFTP. Pero nunca hay que confundirlo. Para hacer una conexión SFTP no necesito un servidor FTP. Necesito un servidor con el paquete del lado servidor, digamos, SSH. Pero bueno, como el tipo de funcionamiento, el tipo de, digamos, de servicio es el mismo, los mismos clientes nos traen las dos opciones. Vamos a probar ahora este servicio, pero para demostrar que no utiliza el servidor FTP lo paramos. Aquí estamos parando el servicio FTP. Y ahora vamos a conectarnos por ese FTP. Si nos fijamos, bueno, esto es el que está desactivada la contraseña, digamos, manual. Si nos conectamos vemos que efectivamente el mensaje que sale es otro. Nos sale el mensaje de fingerprint, la huella digital, y si queremos añadir digamos, servidor a la lista de servidores conocidos. Esto ya no suena porque lo vimos cuando vimos SSH. Es protocolo SSH, no FTP. Y evidentemente si confiamos en esa huella digital y en los datos del servidor, veis puerto 22 SSH, pues damos a aceptar y se nos conectaría sin ningún problema. Por lo tanto, no hay que confundir servicio FTP con servicio FTPS, que usa el mismo tipo de servidor, lo que pasa que con certificados y demás, y con el protocolo SSL de acompañante, y SFTP, que ya utiliza otro tipo de protocolo y otro tipo de software en el lado servidor, que es SSH. Y para acabar este tema, lo único indicar que nosotros nos podemos conectar a un servidor FTP también por el terminal, por la línea de comandos. Muchas veces no tenemos entorno gráfico. No es habitual, pero sí para conexiones con servidores y hacer otro tipo de tareas que no sea conectarnos a un servidor web, pues sí, a veces es necesario saber los comandos para conectarnos por FTP o por SFTP, que son muy similares. En este caso nos hemos conectado por SFTP con un usuario, arroba y el nombre de un servidor, muy parecido como hacíamos las conexiones SSH, bueno, en este caso es el mismo tipo de servicio. Y una vez nos conecta nos aparece aquí el prompt y aquí ya podemos poner comandos FTP. Hay que tener en cuenta que tenemos un handicap. Nunca vemos, cuando estamos en este modo, nunca vemos la carpeta local ni la carpeta destino. Tenemos que movernos y con el comando pwd ver en qué carpeta estamos, en local o en remoto, y a partir de ahí con comandos get bajamos archivos, con comandos put los subimos. Aquí por ejemplo hacemos un listado, un ls, estamos haciendo una lectura de las carpetas que hay en el raíz del sitio al que nos conectamos. Nos podemos mover por carpetas, si hacemos un listado de lo que hay en la carpeta documentos, después de habernos movido a ella, pues lo vemos. De esta forma descargamos este documento, home one documentos, que fue el sitio que nos conectamos, y lo descargamos a fichero 1. Aquí estamos viendo lo que hay en local. Había un fichero y ahora tenemos el otro. Y con esto vemos la ruta, digamos la carpeta en la que estamos en local. Con el símbolo de admiración al revés, vemos o ejecutamos comandos en local. Sin ese símbolo delante, los comandos que ejecutamos
tanto para movernos por carpetas, para ver el contenido, etcétera, lo vemos en remoto. Y luego los comandos get para bajar y put para subir. Muy sencillo. Esto es todo con lo que queríamos ver de VSFTPD y espero que sirva para que quede todo un poquito más claro.